la PNL sobre la creación de un Plan Nacional de Vivienda Rural, que es del propio Grupo Mixto, o sea que tendría usted la palabra, señor Viterbo. Muy bien, pues traemos una proposición no de ley para enfrentar un problema sustancial que muy pocas veces se menciona en el Congreso. Queremos plantear la necesidad de una reflexión sobre la necesidad precisamente de que tanto el Poder Legislativo como las directrices y medidas políticas del Gobierno y de las comunidades autónomas aborden el problema de la vivienda rural en profundidad, con rigor y necesariamente con voluntad política, y las acciones necesarias para cambiar el estado actual de este problema muy serio que afecta a más de 6.000 municipios y al 75% del territorio. Por el Congreso transita pocas veces el concepto de vivienda rural y todavía menos el de vivienda de protección oficial en el medio rural. Su aparición se debe, entre otras, a propuestas de las medidas de Teruel Existe sobre la creación de un programa de rehabilitación y promoción de vivienda rural pública el 25 de junio de 2020 en una moción consecuencia de interpelación en el Pleno que fue mayoritariamente aprobada. O lo pueden encontrar también en las enmiendas que Teruel Existe ha presentado a la Ley de Vivienda en la Comisión de Transportes. Traemos la PNL a esta comisión porque consideramos que esta cuestión debe ser transversal y que necesita la acción de competencias de al menos dos ministerios, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Porque el Ministerio de Transición debería conseguir que estas propuestas sobre vivienda rural se incluyesen como un programa específico en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Un plan, por cierto, como ha sucedido con los anteriores, que tiene una dimensión social, una perspectiva urbana y metropolitana, pero que olvida de nuevo la perspectiva territorial y ambiental y olvida la despoblación. El problema de fondo es que la promoción de vivienda de protección en el medio rural no ha sido objeto de una política específica o de una legislación propia, ni se ha integrado en los instrumentos de vivienda que los sucesivos gobiernos han impulsado. Y por ello traemos esta PNL. Estamos ante un problema de primera magnitud, como es la carencia de vivienda accesible y en condiciones de habitabilidad en el medio rural. Una limitación que frena la posibilidad de asentamiento de nuevos pobladores y desincentiva la permanencia de los residentes. Puede parecer una afirmación carente de lógica, porque hablamos de miles de municipios con miles de viviendas cerradas, pero esta es la realidad. En la inmensa mayoría de los pueblos hay muchas más viviendas deterioradas o en estado de ruina de las que se promueven en décadas y ninguna de ellas ha sido de promoción pública. En el caso de las ciudades, el principal problema es el elevado precio del suelo y de la propia vivienda, que lleva a la escasez de la oferta y a precios de alquileres y de compra muy altos. Precios imposibles para millones de personas. Pero tenemos otra realidad, que es el medio rural, donde el problema no es precisamente el precio, sino que directamente no hay mercado, porque no hay viviendas para alquilar y tampoco se pueden comprar, mientras que los inmuebles en estado de ruina se van incrementando en la mayoría de los casos. Sobre la vivienda rural no se ha ocupado el legislativo ni el Gobierno prácticamente en todas las décadas del sistema democrático. Encontramos una referencia legislativa en el Congreso en el Real Decreto 1814 de 1981 sobre promoción pública de viviendas y protección oficial en el medio rural, que ciertamente ese decreto iba en la cuestión que planteamos, pero hablamos ya del año 1981. Y la referencia de la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural, ley que está pendiente de aplicación. Nos podemos preguntar cuándo y con qué dimensiones de intervención se ha realizado una política de vivienda de promoción pública en el medio rural por parte del Estado. La contestación es bastante fácil. Por atender urgencias y por muchas y diferentes razones, la política de vivienda en España ha sido tradicionalmente concebida de manera uniforme para todo el territorio nacional, anteponiendo la dimensión económica de la vivienda a la social, ambiental y territorial, promoviendo la cultura de la propiedad privada y siguiendo una lógica urbana y metropolitana, como hemos dicho, vuelve a suceder en el Plan 2022-2025. La política de vivienda rural no ha existido en España, tampoco en el ámbito autonómico. Las medidas de las comunidades autónomas son muy limitadas porque la mayoría se limitan a trasladar la política de vivienda del Estado. Salvo actuaciones puntuales y de recursos limitados de algunas comunidades autónomas, como por ejemplo es el caso de la nuestra, Aragón, en el que el actual Departamento de Vertebración del Territorio sí que intenta atender esta demanda, aunque con medios económicos muy limitados. Asimismo, hay que reconocer y valorar ese trabajo y el de aquellos ayuntamientos que, con un esfuerzo enorme, han sido capaces de promover viviendas y de rehabilitar edificios en su municipio. Son excepciones muy singulares, merecen todo el reconocimiento. Cabe decir que todas las viviendas que se promueven o se rehabilitan son rápidamente utilizadas por parte de residentes o de nuevos residentes. Precisamente estas reseñables iniciativas y sus recursos limitados justifican nuestra propuesta de solicitar que el Estado abra una vía de financiación importante para programas de alquiler de vivienda protegida y de rehabilitación de vivienda protegida en el medio rural.
Así que hay que actuar en diferentes ámbitos. Por un lado, en las herramientas, simplificar los trámites, activar los instrumentos de gestión de los patrimonios municipales del suelo en los municipios rurales, crear parques de vivienda pública en el medio rural. Por otro lado, en la normativa, que se debe integrar en la Ley de la Vivienda. Y, sobre todo, hay que fijar un horizonte de inversión que concrete unas referencias en el número de viviendas que se van a poner a alquiler. 12.000 por año, decimos nosotros o proponemos nosotros, 12.000 por año en el mundo rural, y las que se van a rehabilitar, 10.000 por año, proponemos nosotros. Muchas gracias.